¿Crees en los viajes astrales? ¿Has tenido alguna vez un sueño extraño en el que puedes ver tu cuerpo acostado en la cama, dormido, mientras tú puedes flotar por tu habitación? Hay mucha gente que afirma no solo haberse logrado ver a sí mismo, sino transportarse a otros lugares, muy lejanos en ocasiones, encontrarse con gente o situaciones a miles de kilómetros, y también hay quienes dicen haber logrado ver a otros tipos de seres. Entidades que habitan en un plano distinto al que solo se logra acceder de esta forma. En el episodio de esta noche te presentamos algunas de las historias más escalofriantes que nos han hecho llegar desde la comunidad sobre este tema. Pronto lo volveremos a tocar, y es que tenemos otras historias al respecto, ya listas por aquí en el tintero, y esperaremos también, como siempre, a la tuya, si es que tienes algo por contar. Por ahora, es momento de comenzar. Es momento de entrar en Relatos de la Noche. Desde niña, al menos 2 o 3 veces al año tenía viajes astrales. Sufría de viajes astrales, diría yo. Me aterran, me llenan de miedo por semanas, así que en cuanto entré a la adolescencia busqué forma de evitarlos. Yo sé que hay gente que los ha aprendido a disfrutar, que los atesora y que los aprovecha para ver cosas que de otra forma no podría, para visitar a seres queridos que viven lejos, pero yo nunca pude ver nada que me hiciera feliz. Hay un mundo de oscuridad alrededor de nosotros, al que solo podemos entrar así. Cuando entré a la vida adulta y sobre todo cuando me casé y tuve a mis niñas, los viajes astrales se acabaron casi por completo. Muy rara vez los llegué a tener a partir de entonces, y siempre terminaban antes de que ocurriera algo que me pudiera asustar. Pero esa tranquilidad no duraría para siempre. En 2018 compramos por fin la casa por la que tanto trabajamos, pero hubo unos problemas y se tardaron varios meses en entregárnosla. Llegó la fecha en que aún no la teníamos y ya era momento de entregar nuestro departamento. No podíamos volver a firmar un contrato por un año, y el dueño no quiso dejarnos por tiempo indefinido. Así que recurrimos a nuestros padres para ver si podíamos quedarnos por un tiempo con ellos. Sin embargo, ni los míos ni los de mi esposo tenían espacio suficiente para toda la familia, así que pensamos que mi esposo y mi niña grande se podían quedar con sus padres, y mi hija menor y yo con los míos. Así pasaron unas semanas, pero nos extrañábamos mucho y surgió una oferta mejor. Un primo de mi esposo, que en realidad tenía edad como para haber sido su tío o algo así, nos ofreció quedarnos en su casa. Él tenía espacio suficiente y le haría bien la compañía porque vivía solo. Mi esposo me advirtió que era una persona muy frágil mentalmente, inestable, y que podía haber alguna situación extraña si nos quedábamos con él. Pero ya he lidiado con personas con este tipo de problemas, así que no me preocupé gran cosa. La primera vez que vi la casa me pareció muy oscura, deprimente, con muy poca luz natural. Pero ya cuando fuimos a llevar nuestras cosas, el señor había abierto todas las ventanas y se esmeró de verdad en hacerla agradable para nosotros, para las niñas. Él en realidad era una persona muy atenta, muy preocupada por hacernos sentir bienvenidos. Solo por las noches, se encerraba en su cuarto y subía el volumen de la televisión. Después nos dimos cuenta de que lloraba, pero no era un llanto de tristeza, era como un llanto de miedo, de desesperación. Y es que a esa hora las voces, la voz que lo atormentaba desde niño, se hacían presentes. Notamos también que la señora que iba a ayudar con la limpieza ponía especial atención en limpiar afuera de su cuarto, junto a la puerta, debajo de una ventana al final del pasillo. Ahí se formaba una extraña mancha como de humedad que, en sus palabras, no sabía de dónde podía venir. Seguro alguna filtración en la pared, decía, como queriendo encontrar una explicación a algo que en realidad no la tenía. Fue ahí, en esas semanas, que regresaron mis desprendimientos
mis viajes astrales. Los recuerdo con el mismo terror con el que los viví. Aquella primera noche, de la nada, después de estar soñando normalmente, vi a mis hijas y a mi marido acostados junto a mí. Me di cuenta de que habían regresado y quise calmarme. Había logrado con el tiempo aprender a manejar mi miedo. Empecé a dar vueltas por la casa con la intención de no irme, de no alejarme. Y es que era común que de repente flotara sin darme cuenta, sin quererlo, y empezar a ver las cosas terribles que hay alrededor, tan cerca de nosotros siempre, en las casas contiguas incluso. Sin darme cuenta estaba flotando sobre la casa y, de pronto, noté algo que me hizo bajar. En un parpadeo estaba en el pasillo y en el fondo, donde se formaba aquella mancha de humedad, vi a una mujer. Parecía que no tenía la piel de la parte de abajo de la cara, de la nariz hacia abajo, dejando al descubierto todos sus dientes, y sus ojos brillaban. Tenían un brillo amarillo asqueroso. Esta mujer estaba hincada, mirando hacia la puerta del señor y no dejaba de mover la boca, como si estuviera hablando, pero yo no la alcanzaba a escuchar. Solo era el movimiento. Empecé a tener mucho miedo. No quería que me viera. Sabía que iba a desatar todas esas cosas a las que yo ya no quería volver. Y sí, me notó. Giró su cabeza y con sus ojos brillantes me vio. La forma de sus dientes al descubierto hacía parecer como si me estuviera mostrando una aterradora sonrisa macabra. Del miedo desperté, y me costó unos minutos poder respirar con normalidad. Mi esposo se despertó y me ayudó. Nunca me había pasado. Nunca había tenido tanto miedo que me hiciera despertar tan lejos de mí sin volver. Nunca me había sentido de esa forma tan desolada, desesperanzada. No sé cómo describirlo. Durante varios días siguientes volví a tener desprendimientos. Ya no podía evitarlos, pero siempre me aferraba a la cama para no irme, para no salirme de ahí. Y escuchaba, o más bien sentía, cómo aquella mujer del pasillo se acercaba y me esperaba. Esperaba por mí allá afuera. Gracias a Dios que nunca volví a verla, que nos pudimos ir de ahí. Pero me preocupó mucho el señor. Tuvimos suerte de que pronto se mudara con él uno de sus sobrinos y ya no estuviera tan solo. Todavía hoy, lo que más me aterra de tener desprendimientos es pensar que sin querer pueda regresar a aquella casa, porque no puedo dejar de pensar en ella y en lo que la habita, o que de alguna forma al tenerlos, ella me vuelva a sentir y me busque, sonriendo, feliz de que alguien más pueda verla. ¿Qué les pareció esta primera historia, comunidad? Sabemos que mucha gente está interesada en desarrollar esta habilidad que muchos dicen tener, pero como todo, es algo que se debe practicar con mucha precaución. Y es que, de ser cierto, hay muchas cosas extrañas muy cerca de nosotros que quizás nunca vemos, pero que en este plano nos podríamos topar, que podrían seguirnos. De eso precisamente trata la siguiente historia. Te recordamos compartir este proyecto con alguien que creas tenga también una historia para contar. Por el momento, es hora de ir a la segunda historia de este episodio de Relatos de la Noche. ¿Alguien de ustedes ha tenido viajes astrales? Para ser honesta, cuando era niña y mi hermana mayor me contaba que los tenía, me parecía completamente fantasioso. Y eso que era una niña. Era de esas cosas que son demasiado difíciles de creer. Simplemente me parecía algo inventado, aunque mi mamá siempre me decía que no me burlara de mi hermana.
con el tiempo entendí por qué. Y es que de pronto, al entrar a la adolescencia, sin quererlo empecé a tener desprendimientos de mi cuerpo. Es una imagen que mucha gente describe, ese primer viaje, verte acostado, dormido, mientras tu alma, flota en la habitación. Eso lo ha vivido mucha gente que piensa que está soñando, que no le da importancia y que nunca desarrolla esta habilidad, pero cuando yo me di cuenta que todo esto era cierto, me clavé muchísimo en el tema. Investigué, leí, busqué por todos los medios aprender a controlar más lo que experimentaba noche a noche. De pronto veía sombras. No sé cómo las vean los demás, pero yo veía personas que más bien parecían ser solo sombras. Cuando flotaba, por ejemplo, y me acomodaba en el techo de mi casa, mirando a la ciudad oscura, veía sombras pasar por montones, por decenas por la calle, como si fuera un río de almas que no paraba. Nunca pude notar algo distintivo en ellas, reconocerlas. Solo eran sombras. Fueran lo que fueran, yo solo las podía ver así. Con la práctica pude evitar verlas, evitar salir, y mi forma de, digamos, llegar de un lugar a otro era más bien como un parpadeo. Solo podía ir a lugares que conociera muy bien. De pronto me veía en la casa de mis abuelos, en casa de mis tíos. Pero, en una ocasión, visitamos a una tía en un pueblito cerca de aquí, o más bien una ciudad muy pequeña, rodeada de montañas sobre las cuales había colonias, casitas, y tenían una vista hermosa de todo ese lugar. Mi tía vivía en una de esas colonias y estaba enferma, por eso la habíamos visitado. Mi papá estaba muy preocupado por ella, ni siquiera podía dormir y una noche yo quise verla, acercarme, pensando solo en poder decirle a mi papá por la mañana que ella estaba bien. Esa noche, por suerte, tuve un desprendimiento. Me tomó algunos intentos poder llegar hasta allá, con ella. Vi su casa, con una lucecita prendida en aquella calle de tierra. Entré. Me dirigí a su recámara cuando noté a alguien sentado en la oscuridad, en la sala. Me dio mucho miedo porque me estaba viendo y porque se veía mucho más definido que las sombras que antes llegué a ver en la calle. Además, nunca había visto a uno de ellos tan cerca de mí, en el mismo cuarto, a unos metros. Esa cosa no dejaba de verme, me clavaba la mirada. No lograba ver sus facciones, pero reconocía sus ojos. Apenas brillaban, pero los sentía clavados en mí. No supe qué hacer. Dudaba si seguir o no, pero esta cosa se levantó y se acercó a mí con los brazos estirados como para tocarme. Como pude, salí de esa casa. De pronto me vi en la calle de nuevo, viendo la luz en la entrada. Y aquella cosa salió corriendo detrás de mí, formando una sombra muy alargada que se estiraba casi hasta tocarme. Pensé en volver, como lo había hecho antes, en regresar a casa. Cerraba los ojos e intentaba volver, pero no podía. Y empecé a temer. Me empezó a dar mucho miedo porque sentía esta cosa cada vez más cerca de mí, hasta que lo que sentí fue su aliento en mi cara, como si me estuviera cubriendo por completo, como si pudiera tocarme por dentro de la piel. Las cosas se sienten diferentes en este estado, pero no así, no como esta vez, no de una forma tan horrible. Lo que sentí esa noche fue diferente a todas las demás. Me concentré en regresar, en volver, y me vi en mi casa de repente, y me sentí tranquila. Quería volver a mi habitación, quería volver a mí, pero me sentía como atascada en la sala, como cuando en un sueño no puedes caminar, pero en el desprendimiento nunca se siente así. Al contrario,
te sientes libre de cualquier cosa que se relacione a tu cuerpo, pero algo no me dejaba avanzar. Hasta que me vi en la cama, acostada. Como siempre me veía justo antes de volver, y luego despertaría. Siempre despertaba con mucha sed y cansada, no importaba la hora. Pero antes de poder volver, antes de ese parpadeo que me haría despertar, noté que había alguien conmigo, que algo me había seguido desde casa de la tía. Aquella figura estaba en la esquina de la habitación. Sin quitarme la vista de encima a mí, se acercó a mi cuerpo acostado. Pasó su mano negra, horrible, como quemada por mi cara, y yo lo sentí, aunque estaba tocando mi cuerpo. Sentí como no me dejaba respirar. Todo esto mientras me miraba a mí, mientras me clavaba esa mirada maligna. Destapó mi cuerpo, arrastró la cobija y con ella salió de la habitación. Yo quería despertar. Sentía frío incluso, el frío que tenía en mi cuerpo. Quería despertar y poder salir de ahí, defenderme, aunque sabía que si despertaba ya no podría verlo, ya no podría saber dónde estaba. Sabía que todo lo que estaba ocurriendo ahí, en este plano, no estaba pasando realmente en la vida real, en la vida física. Cerré los ojos, pero no desperté. Hasta que recuerdo que escuché la voz de mi mamá quejarse a lo lejos, y como pude intenté abrir los ojos y me di cuenta de que ya era de día. De hecho, ya era bastante tarde, como pude darme cuenta por la posición de la luz en mi cuarto. Escuchaba que mi mamá preguntaba afuera qué hacía esa cobija en el patio. Fue cuando me di cuenta de que estaba destapada. Esa fue la primera vez que supe que muchas de las cosas que nos topamos en los viajes astrales pueden volver con nosotros. Gracias por escuchar.